nombre es Chris Overall y voy a dirigirnos en el culto un poquito diferente hoy. Vamos a hacer algunas cosas de una forma diferente hoy. Y esta semana al menos hubo un feriado, ¿cierto? O lo siento si tuvieras o si tendrías que trabajar durante el feriado, pero hoy día hubo un feriado. Y puedo recordar que no tenía trabajo que hacer ese día, tenía el día libre y me puedo recordar también que mis niños no fueron al colegio. Y entonces me acuerdo que hubo un feriado. Pero mi memoria me falta esta mañana. Se me olvidó la razón por qué tuvimos un feriado. Me alegro tener un feriado. Pero ¿por qué tuvimos un feriado? En Chile hay muchos feriados durante el año, ¿cierto? De hecho, me gusta mucho eso, porque en Australia solo hay 6 o 7 durante cada año, ¿no? Aquí como 30, no sé, estoy a favor de Chile en ese sentido. Pero a veces no pensamos, ¿por qué tenemos ese feriado? Solo disfrutamos del feriado. Entonces, hoy día no me acuerdo. No puedo recordar por qué no tuve que ir al trabajo el viernes, y por qué mis niños están en casa. ¿Alguien puede recordar por qué tuvimos un feriado el viernes pasado? ¿Perdón? El día de la iglesia. El día de las iglesias. Wow, ¿qué significa ese día? Y vamos a pensar en eso, ¿cierto? Por supuesto, la reforma. Y tenemos muchos feriados católicos romanos en Chile que estamos a favor de católico romano, la iglesia católica romana, cuando tengamos un feriado, ¿cierto? No con la teología, pero con los días de feriados. Pero ese feriado fue nuestro feriado, digamos, de la reforma. Y entonces hoy día lo que vamos a hacer en el culto es hacer algo un poquito diferente con la liturgia, al recordar la reforma, celebrar la reforma y pensar en cuáles son los temas de la reforma. En la reforma, ¿de qué se trata la reforma? Y la reforma tiene muchos momentos importantes, muchas personas importantes involucradas, hombres, mujeres, distintos países, distintos líderes en la iglesia. Sin embargo, un momento clave, una persona clave fue Martín Lutero, que en el año 1517 clavó 95 días tesis en el portón de la iglesia en Wittenberg, Alemania, para tener una discusión acerca de algunas cosas que la iglesia católica estaba enseñando. Y así comenzó la reforma protestante. Y somos un producto de esta reforma. En breves palabras, la reforma fue el redescubrimiento de la verdad que la palabra de Dios nos cuenta. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es pensar en qué es la reforma y qué significa la reforma y por qué deberíamos pensar en estas cosas de la reforma. El viernes pasado celebramos y recordamos la reforma por disfrutar ese feriado, y hoy día lo que me gustaría hacer es pensar y reflexionarnos en nuestro ADN como una iglesia protestante, una iglesia que es el producto de la reforma. En términos de la reforma, entiendo que hay 5 solas, pero tal vez esta semana, niños, me corté el pelo esta semana, y tal vez mi memoria se fue con mi pelo, no podía recordar por qué tenemos ese feriado, y todavía tengo en mente, hay 5 solas, pero estoy más o menos con cuáles son estas 5 solas. Entonces, tenemos una dinámica para comenzar. Bajo de algunas sillas hay 5 imágenes para darnos una pista de recordar cuáles son estas 5 solas. Entonces hay que buscar bajo la silla, ojalá que no, ojalá que nadie encuentra chicle usado o así.
Bajo la silla. Entonces, si tienes una imagen, venga al frente con la imagen para ayudarnos hoy. Entonces, tenemos una aquí con Steph, una con María Elena. Venga. Tráelo, Patito. Si no quieres, puedes darle a un niño si quieres. Entonces, venga. Ok, tenemos 3, pero nos faltan 2. Son imágenes así, en papel, en cartón. Hay que buscar, amigos. Niños míos, vayan a buscar bajo las sillas no ocupadas. Entonces tenemos, mira, choteo. Ven. Tenemos 4, nos falta una. No hay 4 solas, hay 5 solas. ¿Dónde está el otro? ¿Qué? Búscala, Nate. Nate está buscando muy fuertemente para encontrarlo. Entonces, tenemos 4, pero nos falta uno. Creo que vamos a encontrarla. Nos falta... Es una mano aquí con un corazón. Vamos. Hay que buscar todas las sillas. Entonces tenemos una pauta, una pista. Tenemos aquí una cruz. Tenemos aquí un libro. Tenemos aquí una medalla muy alto en el momento de los Panamericanos. Y tenemos aquí un regalo. Entonces, estas pistas nos va a ayudar en el servicio de hoy y nos falta todavía una. ¿Quién lo robó? No me acuerdo dónde lo puse. Está bajo una silla, por favor, búscalo. ¿Dónde se fue? Ok, no nos importa, es una dinámica interesante, pero vamos a tener la pista en la pantalla en un rato. ¿Perdón? ¿Alguien sacó una silla del salón para ponernos en frente de Jesús? Tal vez en frente de Jesús puedes encontrarlo. Tony, ¿ya lo tienen? Sí. Tony lo tiene, bien hecho, venga. Bien hecho, Tony. Entonces, 5 pistas. Rápido, Tony. Bien hecho. Entonces, estas 5 imágenes nos va a ayudar en el culto de hoy. De hecho, vamos a pasar en cada sección por cada pista para recordar cuáles son estas 5 solas. 5. ¿Y por qué nos importan? ¿Y por qué deberíamos celebrar nuestro ADN como una iglesia protestante? Una iglesia que es el producto de la Reforma. Entonces, pueden poner, tal vez pueden bajar y pegarlas en el escenario aquí. ¿Sí pueden? Muchas gracias por jugar. Y antes de que, tal vez usan las escaleras. ¿Por qué no hiciste eso? Entonces, estas 5 imágenes nos va a ayudar en el culto de hoy. Vamos a tener 5 momentos en el culto de hoy para enfrentarnos. No les importa el orden, pero tal vez en ese momento ustedes pueden pensar ¿qué comunica esa imagen? Para entender las 5 solas. Vamos a partir pensando en, obviamente hay muchos hombres y personas y días de la Reforma, personas como Martin Lutero, Felipe Melanchthon y Ulrich Zwingli. Es diversión decir su nombre. Y Juan Calvino, también Thomas Cranmer. Estos hombres que vienen de distintos países han cambiado el mundo por ese movimiento en la iglesia, que puede resumir este movimiento de la Reforma en estas 5 solas. Tenemos las pistas aquí abajo para ayudarnos en el culto de hoy.
Entonces, vamos a partir con la primera, antes de que cantemos. Tenemos una Biblia, un libro que nos llama la atención, tal vez a la idea más en el fondo de la Reforma, que es sola escritura. Y sola escritura, o en español sola escritura, es la creencia de que debido a que las escrituras son la palabra del Señor, inspiradas por Dios, son la única autoridad inerrante, suficiente y final para la iglesia. Y tenemos en nuestra herencia americana un artículo de fe que dice así: la escritura santa contiene todas las cosas necesarias para la salvación, de modo que cualquier cosa que ni en ella se leía ni con ella se prueba no debe exigirse de hombre alguno que la crea como artículo de fe, ni debe ser tenido por requisito por la salvación. Creemos eso, ¿cierto? Amén. Amén. Leemos una Biblia, entonces, dos secciones de la Biblia que nos cuentan de esa idea central a la Reforma. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios está enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, no es solamente una idea de la Reforma, sino una idea que viene de la Biblia misma, sola escritura. Además, el apóstol Pedro lo dice así: la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. La verdad de sola escritura en la Reforma es el cimiento de toda la Reforma. En la época de la Reforma, la iglesia había asumido tal vez un rol de ser casi igual con la palabra. Tenemos la autoridad de la palabra, sí, y a la vez la autoridad de la iglesia, sí, en la iglesia católica. Y los reformadores dicen: no. La palabra tiene que ser la autoridad final. Lutero y los otros reformadores rechazaron la igualdad de la autoridad de la iglesia con la Biblia y proclaman sola escritura. Solo escritura o sola escritura nos enseña al final que todas las demás autoridades en la vida cristiana sirven bajo la autoridad de la escritura, mientras que solo la escritura gobierna sobre todas las otras autoridades, porque finalmente ella sola es la palabra del Señor, inspirada, inerrante, sin error, ¿cierto? Y suficiente. Entonces, antes de que cantemos, tengo algunas preguntas de aplicación. Quiero que ustedes hablen entre ustedes. Voy a darles como 15 segundos, 30 segundos para reflexionar. ¿Qué te llama la atención de esta sola escritura? ¿Qué te llama la atención? ¿Y cómo estás viviendo bajo la autoridad de las escrituras? 15 segundos para comentar, tener una breve conversación con la persona al lado. ¿Qué te llama la atención? Tal vez es una pregunta. Entonces les invito a tomar asiento y vamos a tener una lectura pública de Juan ahora, y Rodrigo Díaz va a leer. Estamos como iglesia practicando este principio, ¿cierto?, de sola escritura, por leer en voz alta las escrituras y para escuchar y pensar lo que Dios ha dicho, especialmente a la luz o por el Evangelio de Juan. La palabra de Dios dice: después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su padre y sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes,
regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo. ¿Y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así que pues, se levantó de entre los muertos. Sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en las Escrituras y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacían. En cambio, Jesús no les creía porque les conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Hermanos, esta es palabra de Dios. Muchas gracias. Entonces tenemos la primera sola en mente, ¿cierto? Sola. ¿Perdón? Sola. Gracias. Entonces los niños ahora van a sus clases de Jesús para pensar en la escritura, en su forma, ¿cierto? Con sus líderes y niños. Al final del culto queremos que ustedes vuelvan para la última sola. Pero aquí está la tarea. Cuando vuelvan, tal vez al final del culto, hay que preguntar a los adultos de qué se tratan las 3 solas que vamos a pensar durante que ustedes están en Jesús. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar de sola escritura, sola las escrituras, y vamos a pensar en estas otras 4 solas. Pero en ese momento me gustaría orar por los niños del Club de Jesús y sus profesores. Y entonces oremos. Muchas gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias que tú eres un Dios que habla y que has hablado claramente en tu palabra, en tu Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo. Ayúdanos especialmente a los niños y a sus profesores en las clases del Club de Jesús, que sea un buen tiempo, un rico tiempo, disfrutando de tu palabra, pensando en tu palabra, reflexionándose en tu palabra, para que podamos crecer como discípulos de Jesús. Y pedimos todo eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, los niños y los profesores pueden ir a sus clases ahora, que lo pasen súper en las clases, y nosotros vamos a seguir por pensar, en la segunda imagen. Entonces tenemos estas 5 imágenes. La primera, sola escritura, sola las escrituras. Ahora pasamos a solos Cristos, o sola en Cristo, solo por Cristo. Y solo Cristo es la afirmación de que solo Cristo es la base sobre la cual los impios son justificados ante los ojos de Dios. Las escrituras, como la autoridad final del cristiano, son un regalo de Dios. En ese regalo, en las escrituras, se nos da a Jesucristo mismo como el punto central de todas las escrituras, Jesús mismo. Y Dios habría sido perfectamente justo al dejarnos en nuestro pecado y condenación. Pero por su gran misericordia, por su gran amor, Dios se inclina para hablarnos una palabra salvadora a los pecadores perdidos, una palabra que alcanzó su punto importante en la palabra viva, el mismo Jesucristo, como el Evangelio de Juan nos cuenta. Nuestra tentación a veces es pensar
Sin embargo, que hay algo en nosotros mismos, aunque sea lo más mínimo, que pueda contribuir a nuestra redención. La Reforma dice, no, somos Cristo, solo Cristo. Quizás pensamos a veces que nuestras buenas obras tienen algo que ver con nuestra salvación. Nuestra herencia de la Reforma como la Iglesia protestante es decir que no, solo Cristo. Y encontramos esa verdad en las Escrituras mismas. No hay justo ni aun uno, Romanos 3:10. Dios es solo Dios, el Dios que puede salvarnos. El Padre ha hecho precisamente eso, al enviar a su Hijo al mundo para salvarnos, para enviar a su Hijo para hacerse carne, como hemos leído en el Evangelio de Juan, para representarnos, tomando nuestro lugar, tomando el castigo mío y nuestro, en nuestro nombre. Solo Cristo, dice la Reforma. Mientras nosotros no podemos cumplir la ley de Dios, Cristo la obedeció por nosotros. Aunque merecemos el castigo por violar la ley de Dios, Cristo murió por nosotros. Cristo cumplió la ley que no pudimos guardar y llevó la ira de Dios que merecemos. Por eso la Reforma dice, proclama en voz alta, de ninguna otra manera, solos Cristos, solo Cristo. Leemos eso en la Biblia misma, de nuevo, no es solamente la idea de la Reforma, sino la palabra dice en la boca de Jesús, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Cristo solo, dice la Reforma, en el contexto histórico donde la salvación era una mezcla de Cristo y nuestro mérito. La Reforma dice en voz alta, solos Cristos. La segunda sola es solo Cristo, que encontramos esa verdad también en muchos lugares, pero en otro lugar muy claro, en la primera carta de Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Solos Cristos, solo Cristo. Entonces queremos, antes de que cantemos de nuevo, otra tarea para ustedes. Preguntas de aplicación. ¿Qué te llama la atención de esta sola? Solo Cristo. ¿Y qué diferencia hace que la salvación es solo por Cristo? Entonces, 30 segundos para hablar con la persona al lado y después vamos a reflexionar más en esa verdad por cantar. Entonces, algunos minutos o segundos para hablar con la persona al lado, compartiendo tu vida y vamos a cantar. Me invito a tomar asiento. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos exhorta a confesar nuestros muchos pecados, sin encubrirlos delante de Dios nuestro Padre Celestial. Confesémonos con corazón quebrantado para obtener ese perdón que Él ofrece en su bondad infinita. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, recordando que estamos ante su presencia, yo les ruego que hagamos nuestra sincera confesión a Él. Y antes de confesar como comunidad, tengamos un tiempo para detenernos y confesar de manera personal nuestros pecados y nuestro constante pecar contra Dios. Ahora digamos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso,
Nos hemos desviado de tus senderos, y como ovejas perdidas hemos andado descarriados por él. Hemos seguido los deseos y propósitos de nuestro propio corazón. Hemos desobedecido tus santos mandamientos. No hemos hecho lo bueno que tú quieres, sino lo malo que tú aborreces. Y en nosotros no hay cosa recta. Ahora, oh Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona nuestras culpas. Restablécenos, Señor, cumpliendo tus promesas declaradas en Jesucristo el Salvador. Y por amor a Él, concede que de aquí en adelante vivamos justa y santamente para la gloria de tu nombre. Amén. Y el Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, ha asegurado en su santa palabra a su pueblo arrepentido que sus pecados son perdonados y borrados. Por lo tanto, ahora roguémosle a Dios que nos dé un corazón arrepentido y el poder de su Santo Espíritu para que lo que hagamos de aquí en adelante sea agradable a Él hasta que lleguemos a la gloria eterna. Amén. Entonces, gracias a solo escritura, la primera imagen, la primera pista, y solo escritura, estamos ordenando las 5, ¿cierto? Solo escritura, solo por Cristo. Y ahora nos toca la tercera, sola gracia, o solo por gracia. Y si la obra de Cristo es la base de nuestra redención, nuestra posición correcta ante Dios, ¿cierto? En términos de justificación. Si la obra de Cristo es la base y no nuestros méritos, la salvación es solamente por gracia. No es el sueldo o el premio o el buen rendimiento a Dios. Solo por Cristo significa que la salvación es solo por gracia. Encontramos esa verdad en la Reforma, en ese redescubrimiento de la palabra verdadera, del evangelio verdadero, en contra de la enseñanza falsa de muchas maneras, en el contexto de ese siglo por la Iglesia Católica Romana. Los reformadores dicen en voz alta, sola gratia, en latín, ¿cierto? Solo gracia. Encontramos esa verdad de nuevo en la Biblia, no es la idea de los reformadores. Están tratando de vivir bajo la autoridad de la Biblia. Encontramos tal vez esa verdad en la sección clásica del Nuevo Testamento, tal vez esta sección favorita tuya, Efesios, donde Pablo el apóstol dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Las buenas obras tienen algo que ver con la vida cristiana, sí, pero no como la base de la salvación. Pablo dice en Efesios, somos salvados por gracia, solo por la gracia, para que andemos en buenas obras. La sola gracia no se limita a nuestra justificación, sino que abarca toda la salvación de principio a fin. Esta sola tiene que ver con la sola gracia, es decir, que la salvación es 100% del Señor Dios Todopoderoso. A veces pensamos, sí, 99% de Dios y 1% yo. Solo Cristo, solo gracia, dice él. No. 100% regalo de Dios. Dos palabras importantes en la Reforma, tal vez una palabra un poquito ñoña, es la palabra sinergístico. Sinergístico habla de la forma de cooperar, de trabajar juntos con Dios. En la salvación, en la época de la Reforma, en la Iglesia Católica y todavía hoy en día, yo diría, es una salvación sinergística. O
sinergia, donde trabajamos juntos con Dios. Dios hace su gracia y nosotros hacemos nuestra parte. La Reforma dice no, de ninguna manera. 100% de Dios, y la palabra para expresar esa verdad no es la palabra sinergística, sino, tal vez pueden adivinar, monarquística. Una salvación monarquística, que significa solo Dios puede salvar. Cantamos de eso muchas veces en las canciones, y la canción tal vez más famosa en el mundo y cristiano, sublime gracia del Señor que a mi pecador salvó, de John Newton. La Reforma dice en voz alta, sola gratia. Y como iglesia hoy día, en esa tradición, como la iglesia protestante, todo el día estamos declarando eso. Sola por la gracia, solo por la gracia. Encontramos en otro pasaje también esa misma idea. En Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva, ¿cierto? El regalo de Dios es vida eterna. ¿Dónde? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, de nuevo, pensando en esta sola, ¿qué te llama la atención de esta sola? Comparte con la persona al lado tuyo por un minuto. ¿Qué diferencia hace que la salvación es solo por la gracia? 30 segundos para hablar con la persona al lado tuyo. De nuevo, hay tiempo después del culto para seguir esa conversación. Ojalá que sea así. Que estas solas no sean solas del pasado, de 500 años atrás. No, que sean la vida nuestra como iglesia protestante hoy en día. Sola gracia. Entonces tenemos las 3 en orden ahora y vamos a cantar de nuevo para reflexionar en esa verdad. Sola Escritura, solo Cristo, sola gracia. Entonces la pregunta nuestra es, a la luz de eso real, ¿cómo recibir esa salvación? ¿Cómo puede ser esa salvación la mía? ¿Cómo recibe la redención que es por gracia sola, o solo por gracia, solo en Cristo, como la Biblia nos enseña? Y tenemos la pista de pauta en la sección que ya hemos leído, a través de la fe. Como la Reforma proclama en ese resumen, sola fide, en latín sola por fe, solo por la fe. Y Efesios 2, esa sección que ya hemos leído sobre la gracia sola, también nos proclama la manera de recibir esa salvación, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Mediante la fe. Este no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. La manera de recibir esa salvación en Cristo solo es por la fe. Solamente, no por obras, no por rendir una buena vida llena de obras o méritos míos. ¿Cómo recibir esa salvación? La Reforma dice solo por fe. Tenemos esa misma verdad en una sección como Gálatas 2:16. Al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo.
También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de ley, porque por estas nadie será justificado. La fe no es una obra, la fe es la manera de recibir ese regalo, de tener todo lo que Jesús logró en mi lugar. La manera de recibir eso es por poner mi fe en Él. Y a veces pensamos en tal vez una fe mágica. Tengo fe. La Reforma me dice, no fe en sí misma, fe en cualquier cosa. Fe en Jesús, solo en Él. No fe en la iglesia, no fe en tu propio rendimiento, tu propia vida cristiana, sino solamente por la fe en Cristo. Tenemos esa verdad casi en todas las páginas del Nuevo Testamento. La salvación que solo es por gracia, que solo está en Cristo, solo recibimos por fe. Fe en Él, por poner nuestra confianza en Él. La fe en esa manera es algo activo, ¿cierto? No es como creer cualquier cosa, es unir mi vida a Él y poner mi confianza en Él. La Reforma dice en voz alta, al contrario de la enseñanza de la Iglesia Católica Romana en aquel tiempo, solo por la fe, sola fide. Entonces tenemos esa imagen para tratar de demostrar qué es la fe. Es recibir de ese sentido el amor de Dios en Cristo, por gracia. En vez de confiar en nosotros mismos, confiamos en otro, Jesucristo. A los reformadores les encantaba hablar de un gran y maravilloso intercambio. Cristo ha tomado nuestro pecado y su castigo y nuestro castigo en la cruz. ¿Y qué hemos recibido en cambio? ¿A cambio? La justicia perfecta, sin mancha, de Cristo. No solo hemos sido perdonados y nuestra deuda ha sido pagada en su totalidad, sino que el registro perfecto de la obediencia de Cristo se ha apuntado por nosotros. La Reforma dice en voz alta, solo pasa eso, sola fide, sola por la fe, solo por la fe. Y eso significa entonces que Dios nos declara bien justo con Él, no sobre la base de algo en mí o en nosotros, mi virtud personal, sino solo sobre la base de una justicia extraña, ajena, fuera de nosotros mismos. Esa justicia solo en Jesús, que recibimos solo por la fe. Entonces esa sola nos proclama la importancia, la centralidad de ese instrumento de recibir esa salvación solo por gracia, solo en Cristo, y hacemos eso solo por la fe. Entonces, de nuevo, ¿qué te llama la atención de esta sola en tu vida personal o acerca de esa? ¿Y qué diferencia hace que la salvación es solo por la fe en Jesús? ¿Qué diferencia hace para ti mañana, hoy, ahora? Que la fe es la única manera de recibir esa salvación que está ofrecida solamente en Jesús. Entonces, 30 segundos para hablar de eso. La persona de pie y vamos a confesar. Una manera de recordar estas 5 solas es en la forma, los credos, las declaraciones históricas. Entonces, ahora vamos a confesar juntos nuestra fe común. Entonces, les hago la pregunta: ¿crees y confías en Dios? Yo creo y confío en Dios, Padre, y me ha creado en mi vida. ¿Crees y confías en Jesucristo? Yo creo y confío en Jesucristo, el Hijo de Dios que me ama. Él murió en la cruz por mi pecado, resucitó de la muerte, subió de los cielos. Él es el Señor de todo y tiene ninguna otra salvación. Un día volverá a la tierra con toda su gloria.
propósito y vamos a orar juntos. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Dios omnipotente, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la salvación que nos has dado en tu Hijo Jesús. Gracias que por el derramamiento de su sangre hemos sido justificados, declarados inocentes y así hechos aceptos a ti, recibidos en tus brazos como amados hijos. Gracias que aun cuando nuestra fe ha sido solo como de una semilla de mostaza, la recibiste y nuestra fe fue contada por justicia. Pues Señor, tal como el padre del muchacho con espíritu inmundo, queremos decir: Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Señor, aumenta nuestra fe al orar por nosotros mismos y por nuestro mundo. Señor, sobre toda la tierra, al orar por las situaciones en Ucrania, en el Medio Oriente y en otros lugares, aumenta nuestra fe, para que podamos ver que estás llevando a cabo tus buenos propósitos para el bien de los que te aman. Señor, sobre todas las naciones y sobre esta nación, al orar por Chile, por el proceso constitucional, el miedo al crimen y por la situación en la Araucanía, aumenta nuestra fe y ayúdanos a confiar en tus buenos propósitos. Señor Dios, nuestro sanador, al orar por los enfermos, especialmente los que más nos conciernen, los más cercanos, aumenta nuestra fe para confiar en tus buenos propósitos para el bien de los que te aman. Nuestro Padre Dios, al orar por la iglesia en el mundo, nuestros hermanos que sufren tanto a causa de la persecución, por nuestros líderes en la Iglesia Anglicana de Chile y por nosotros mismos, por favor, aumenta nuestra fe y así ayúdanos a amarnos mutuamente cada día más. Después de contar la parábola de la viuda y el juez injusto, Jesús preguntó: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Nuestro buen Padre, ayúdanos a reconocer en arrepentimiento nuestra propia incredulidad, nuestra falta de confianza en ti en todas las circunstancias de la vida. Y Señor, por favor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra plena confianza en la muerte y resurrección de Jesús para nuestras vidas. También rogamos que en nuestras familias, nuestros barrios, nuestros países, nuestro mundo, que levantes a obreros para la cosecha. Capacita y impúlsanos a ser obreros para el Evangelio donde estemos y donde nos envíes, para que cuando el Hijo de Hombre venga, haya mucha fe en la tierra. Romanos termina con estas palabras: y al que pueda fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de las profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, los niños van a entrar ahora. Muy bienvenidos de nuevo, niños. Entonces, mientras que los niños estén entrando, pueden notar que tenemos las imágenes se puede ver que las imágenes están en otro orden ahora.
Hemos visto como los adultos en el culto que la reforma, estas 5 solas, que de alguna manera resumen las ideas de la iglesia protestante, que en las generales son solo escritura, solo Cristo, solo Cristo, solo gracia y solo fide, solo por la fe. Entonces ahora tenemos la última, que es una medalla, que es muy apto en ese momento, porque los panamericanos, todo el mundo quiere ganar una medalla. Estas 5 solas, sola por la escritura, solo por Cristo, solo por gracia, solo por la fe, proclaman finalmente que Dios recibe la gloria. Soli Deo Gloria es la última sola de estas 5. Entonces, y de nuevo, y pensando si nuestra salvación es solo por gracia, solo Dios recibirá la gloria. Y no solo una parte de la gloria de la salvación, toda la gloria. La quinta sola es soli Deo Gloria, es decir, solo a Dios la gloria. Si hay algo propio nuestro en la salvación que podemos reclamar, entonces ya nos jactaremos solo en Cristo. Debido a que la salvación se encuentra solo en Cristo, solo por gracia, solo por la fe, significa que finalmente Dios es el que recibe toda la gloria. Toda la gloria. Totalmente del Señor, esa salvación. La reforma proclama finalmente que nosotros no merecemos ninguna parte de la gloria de la salvación, sino que Dios debería recibir toda la gloria. Soli Deo Gloria, proclamaron los reformadores. Enfrente de la iglesia, donde la salvación era una mezcla de la obra de Dios, una mezcla nuestra, nosotros merecemos en ese contexto un poquito de la gloria. La reforma dice que no. Al ver la salvación verdadera en la escritura, que se encuentra solo en Cristo, solo por gracia, solo por fe, finalmente Dios recibe toda la gloria. Vemos esa verdad en muchas páginas de la Biblia. Quiero terminar esta reflexión de las 5 solas y utilizando esa doxología, ¿cierto?, de Pablo en Romanos 11. Creo que pensaba que Francis iba a robar mi doxología en sus oraciones, pero voy a usar otra de Romanos. Pero Pablo dice así: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿A quién ha sido su consejero? Obviamente la respuesta: nadie. ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Finalmente, a la luz de la salvación que tenemos solo en Cristo, solo por gracia, solo por la fe, podemos decir en voz alta: a Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Entonces, como cristianos, estas solas deben cultivar una actitud de humildad en frente de Dios, ya sea en nuestras vocaciones seculares o en nuestra alabanza en un culto así. Estas 5 solas llaman la atención, nos llaman a Dios para darle la gloria en su totalidad. Solo a Dios sea la gloria. Entonces, niños, pueden ver ahora estas 5 solas que los adultos han pensado durante el culto de hoy. Una pregunta para reflexionar: ¿qué te llama la atención sobre esa última sola? Soli Deo Gloria. ¿Y qué diferencia hace solo a Dios la gloria en la vida cotidiana nuestra? 30 segundos y vamos a terminar por cantar